da Universidade Nacional de Asunción. Adelante, Patricia, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Yo también quisiera sumarme a los saludos que han enunciado. Quisiera saludar muy cordialmente a las ministras Carla Basigalupo y Celina Lescano. También saludo por adelantado a María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres, y a las personas del Sistema de Naciones Unidas de Paraguay, Silvia Morimoto y el señor Mario Zamaja. Por otra parte, quisiera, como ya lo han venido adelantando, quisiera agradecer a todo el equipo del Sistema de Naciones Unidas que han contribuido con el diseño y la redacción de los contenidos de este documento. A través de las personas de Ofelia Valdés, Roberto Céspedes y Carmen Vallejo, quisiera extender un agradecimiento al resto de las personas implicadas, ¿no?, en este trabajo colectivo e interdisciplinario que creo que marca una línea dentro de los estudios que nos permiten conocer nuestra realidad y a través de ese conocimiento poder diseñar mejores políticas públicas que atiendan las necesidades de la población en general y de los grupos más vulnerables en particular. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Diana, me sale un mensaje que dice que el host no me habilita para compartir mi pantalla. En una de esas vos me podés habilitar. Si no, la pueden pasar ustedes a la presentación. Se la he mandado a Ofelia. Discúlpenme, sigo sin poder compartir la pantalla. Un segundo. Espero instrucciones de ustedes. Bueno, mientras se va solucionando este pequeño problema técnico, yo quisiera avanzar con alguno de los contenidos. Como ya Silvia lo ha enunciado, esta mañana estamos presentando un informe que se titula La pandemia de la desigualdad, mujeres, empleo y respuestas públicas para mitigar los efectos de la crisis. Este es un informe que ha sido impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en articulación con ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo de Población de Naciones Unidas y UNICEF. Se trata de un trabajo perfecto, se trata de un trabajo conjunto. Ahora voy a compartir la pantalla, bueno, espero que la estén pudiendo ver. Este informe que ustedes, las personas interesadas, van a poder, al que van a poder acceder a través de las diferentes plataformas de las agencias de Naciones Unidas, tiene como propósito, como se decía recién, analizar el impacto que la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia tuvo y continúa teniendo en las mujeres paraguayas en el campo del trabajo remunerado y, como vamos a ver, teniendo en cuenta el enfoque que tiene el informe, también en el campo del trabajo no remunerado. Por otra parte, hay una sección importante de este documento que examina con una perspectiva de género las principales medidas que ha adoptado el Estado paraguayo para mitigar las consecuencias de la pandemia. Los datos que toma en cuenta el informe corresponden, los datos del mercado laboral corresponden al año 2020, mientras que los datos referidos a políticas públicas que se obtienen principalmente de informes elaborados por el propio Estado y de registros administrativos, tienen distintos cortes
El más cercano corresponde a junio de 2021, pero aproximadamente estos cortes están situados a fines de 2020 e inicios de 2021. Estas aclaraciones temporales que estoy realizando son pertinentes porque hay que tener en cuenta que la realidad en general, ¿no?, de la sociedad ha ido transformándose a lo largo de estos meses de una manera extremadamente dinámica, y las del mercado laboral también. Entonces, eso quiere decir que las tendencias que nos vamos a mostrar a continuación han ido cambiando a medida que han ido avanzando los meses y la pandemia ha ido adquiriendo diferentes configuraciones. Entonces, esta lectura corresponde a un recorte de la realidad, a una fotografía de un determinado momento, pero es importante conectar ese momento con las dinámicas que han acontecido después de estos meses, ¿no? Bueno, ahora yo quisiera referirme a algunas ideas que actúan como punto de partida para este informe y que sirven como elementos que nos permiten una interpretación de los datos que vamos a presentar a continuación. Y en ese sentido, yo quisiera indicar que la pandemia volvió a poner en evidencia que en tiempos de crisis las mujeres constituyen una variable de ajuste que opera en varios sentidos. Digo que volvió a poner en evidencia que las mujeres operan como una variable de ajuste porque esto no es algo nuevo. En la región tenemos una extensa literatura que muestra, ofrece evidencias de cómo las crisis afectan de modo particular, de manera específica a las mujeres. Las mujeres se convierten como una suerte de contenedoras de la crisis y principalmente mujeres que se encuentran o que debido a intersecciones de diferentes formas de discriminación y desigualdad que operan, son las que soportan la mayor carga y son o el mayor impacto, y son las encargadas, como vamos a ver a continuación, de generar condiciones para que el resto de la sociedad pueda soportar ese impacto. Y vamos a ver a continuación cómo se da ese proceso. Entonces, cuando decimos que operan como una variable de ajuste en varios sentidos, estamos diciendo que, por un lado, las mujeres habitualmente son las más afectadas cuando se contrae el mercado laboral, como vamos a ver a continuación, pero además se les asigna la mayor parte o la mayor carga de trabajo no remunerado que es necesario para asegurar niveles básicos de bienestar en el contexto de la crisis. Es decir, cuando el mercado no resuelve o no se puede resolver a través del mercado las condiciones necesarias para acceder a un nivel básico de bienestar, son las mujeres en los hogares quienes se tienen que ocupar de generar esas condiciones, ¿no?, a través de los trabajos no remunerados que se realizan en la esfera doméstica o apelando a diversas estrategias de supervivencia que por lo general se inscriben en los márgenes o bien por fuera de los límites del mercado. Por otra parte, esta cuestión del ajuste también tiene que ver con que las mujeres están sobrerepresentadas en lo que en los últimos meses hemos aprendido, en los últimos años, mejor dicho, hemos aprendido que son los sectores laborales esenciales. Es decir, esos sectores cuyos trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, han estado en primera línea de la respuesta a la pandemia y que conllevan mayores riesgos, como la enfermería, el cuidado, el trabajo doméstico, el comercio minorista de alimentos, por citar algunos ejemplos. Estos sectores del trabajo, estos sectores esenciales, están sobrerepresentados por mujeres y son los que han estado en la primera línea de respuesta a la pandemia, y es otra de las formas o otro de los espacios donde se producen estos ajustes. Bueno, ahora el informe contiene una descripción de algunas de las dinámicas que han operado en el mercado laboral durante la pandemia. Como les había dicho recién, el informe se circunscribe a lo ocurrido durante el año 2020 y
Para esta presentación yo he seleccionado el análisis de 3 indicadores. En el documento ustedes van a encontrar más, pero estos 3 indicadores que vamos a ver esta mañana son la tasa de la fuerza laboral, el promedio de horas habitualmente trabajadas en la ocupación principal y el número de trabajadoras por cuenta propia y trabajadoras domésticas remuneradas. Entonces vamos a ver algunos gráficos referidos a estos indicadores y qué es lo que nos están diciendo estos gráficos. El primero de ellos se refiere a la evolución trimestral de la tasa de la fuerza de trabajo por sexo. Entonces, entre estas dos rayitas rojas que ustedes ven acá, estos son los diferentes trimestres que corresponden al año 2020, esto lo explico ahora, los otros también van a tener las mismas características y ya no lo voy a volver a explicar, y de la rayita hacia la derecha está lo que sucedió en el año 2021 para completar la serie y ver cómo esto deviene post-infor, en el periodo post-infor. Bueno, lo que se observa claramente es que la tasa de la fuerza laboral decae en el mes donde se declara la pandemia y se adoptan las medidas de restricción de las actividades económicas, donde se imponen las medidas de distanciamiento físico, ¿no? Que afecta a la economía y a las actividades laborales que se desarrollan dentro de esa esfera. Entonces observamos a través de este gráfico que las mujeres fueron más afectadas que los hombres, es decir, la tasa de la fuerza laboral decae más en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres cuando se producen las primeras, cuando se adoptan las primeras medidas durante la pandemia. Luego observamos que hay una recuperación en ambos casos. Sin embargo, en el caso de las mujeres, ellas nunca logran, por lo menos hasta el momento, hasta el tercer trimestre del año 2021, que es el periodo donde tenemos datos, no logran superar la tasa de la fuerza laboral que tenían antes de la pandemia, en el primer trimestre de 2020. Entonces, lo que podemos decir a partir del análisis de estos datos es que en el momento de mayor restricción de la actividad económica, las mujeres fueron las más desplazadas del mercado de trabajo. Ahora vamos a ver el promedio de horas habitualmente trabajadas en la ocupación principal de la población ocupada. Y acá nuevamente tenemos la división por trimestres y al mismo tiempo las rayitas marcan los 2 años. ¿Qué es lo que observamos? Lo que observamos es que cuando se adoptan las medidas que restringen la actividad económica, el promedio de horas habitualmente trabajadas en la ocupación principal disminuye drásticamente en el caso de las mujeres. Es decir, las mujeres trabajan menos horas y esto tiene impacto en su capacidad para generar ingresos. Trabajan menos horas en el mercado de trabajo remunerado. Entonces esto tiene tiene impacto en su capacidad para generar ingresos y eso las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. A raíz de esto podemos decir que la crisis ha provocado y junto con otros indicadores que están contenidos en el informe, que la crisis ha provocado un deterioro de la calidad del empleo femenino, ampliando las brechas de género en algunas dimensiones. Como se observa acá, a partir de la crisis, fíjense cómo en este caso, en el promedio de horas habitualmente trabajadas, las brechas de género son más amplias. Es decir, la crisis provocada por la pandemia profundiza brechas de género que ya existían en el mercado del trabajo remunerado. Por otra parte, otro de los fenómenos que se observan tiene que ver con el desplazamiento de trabajadores entre distintas categorías del mercado laboral. Acá lo que tenemos es un gráfico que representa a las mujeres de 15 años y más ocupadas como trabajadoras por cuenta propia y trabajadoras domésticas remuneradas por trimestre. Vamos a ver primero el de abajo, las trabajadoras por cuenta propia. Fíjense, los trimestres, el más claro es el primer trimestre de 2020, el más oscuro es el tercer trimestre de 2021. Entonces, fíjense que cuando comienza la crisis y se adoptan las medidas que restringen la actividad económica, hay un mayor número de mujeres o va incrementándose el número de mujeres que se inscriben dentro de la categoría de trabajadoras por cuenta propia. Al analizar otros sectores del mercado laboral, se observa que disminuye consecuentemente también el número de mujeres que trabajan
dentro de la categoría de empleados u obreros del sector privado. Es decir, que esas mujeres que dejan de trabajar en el sector privado o dejan de trabajar en relación de dependencia, pasan a trabajar como o pasan a ocuparse como trabajadoras por cuenta propia. Ese es uno de los casos que quería mencionar. El siguiente caso es el de las trabajadoras domésticas remuneradas, que es un nicho ocupado principalmente por mujeres. Más del 95% de las trabajadoras domésticas remuneradas son mujeres en el Paraguay, así como en otros países de la región. ¿Qué es lo que sucede con este nicho particular de mujeres, que es un nicho donde las mujeres trabajan en condiciones de mucha vulnerabilidad? Cuando se adoptan las primeras medidas que restringen la actividad económica, hay una disminución del número de mujeres ocupadas dentro de este sector. Y a medida que la economía, las actividades laborales se van liberando, hay como una recuperación del número de mujeres que trabajan dentro del sector del trabajo doméstico remunerado. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que una importante proporción de mujeres ha migrado a trabajos caracterizados por por la precariedad y la baja productividad. El trabajo por cuenta propia en Paraguay es un tipo de trabajo que se caracteriza por la precariedad y la baja productividad, tal como lo muestran diferentes informes que han realizado análisis y estudios sobre esta temática. Cito el caso, por ejemplo, de los estudios realizados por el Centro de Análisis de la Economía Paraguaya, CADEP, en los últimos años. Pues bien, estas tendencias que hemos marcado o que hemos señalado, a las que hemos prestado atención, que han ocurrido durante el año 2020, tienen repercusiones en otra esfera, que es la esfera del trabajo no remunerado, del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados que se realiza en los hogares. Y en ese sentido afirmamos que el ajuste implicó para las mujeres un aumento de la carga de trabajo no remunerado necesario para mantener niveles básicos de bienestar en un contexto de crisis. Ya la encuesta de uso del tiempo del año 2016 nos mostraba que las mujeres dedican una mayor cantidad de horas que los hombres al trabajo no remunerado en Paraguay. El trabajo no remunerado está dentro del trabajo, de la categoría de trabajo no remunerado, incluimos el trabajo doméstico que se realiza en el hogar, el cuidado a miembros del hogar o las actividades para otros hogares y la comunidad. En el marco de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar se incrementa a raíz de que la gente pasa más tiempo en la casa, a raíz de que las actividades las clases presenciales se suspenden y por consiguiente ahí los niños y las niñas pasan una mayor cantidad de horas en los hogares. Y todas estas transformaciones que ocurren en la sociedad suponen una sobrecarga de trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres a causa de la división sexual del trabajo determinada por estereotipos de género. Ahora bien, en algunos países se han hecho encuestas, cito el caso de Colombia, por ejemplo, creo que también en Chile se han hecho encuestas sobre el uso del tiempo durante los meses de la pandemia. En Paraguay no tenemos ese tipo de encuestas, pero sí tenemos algunos indicios que nos permiten afirmar de que se ha producido un incremento del trabajo no remunerado. Por un lado, la Coordinadora de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia ha realizado una encuesta nacional que indica que el 83,2% que respondieron a esta encuesta aumentó de personas que respondieron a esta encuesta, para el 82,2% aumentó la intensidad de las tareas domésticas y de cuidados durante la cuarentena. Por otra parte, UNICEF también ha realizado otra encuesta que señala lo siguiente, señala que el 44% de las personas que contestaron a esta encuesta afirmó que los niños y las niñas que viven en un hogar, en el hogar, han contado con apoyo de la madre para cumplir con las tareas.
Entonces esto muestra cómo el incremento del trabajo dentro, o la carga de trabajo que se tiene dentro del hogar ha aumentado. Pero no solamente en el hogar se ha producido este incremento del trabajo no remunerado, sino que también en otras esferas, y esto tiene que ver con lo que decía recién acerca de las estrategias de supervivencia que están lideradas o protagonizadas por mujeres. El Ministerio de Desarrollo Social asistió a ollas populares que se habilitaron en distintos territorios. Los registros administrativos de este ministerio indican que el 71% de estas 131 ollas populares que fueron asistidas por el ministerio tenían como referente una mujer. Eso es trabajo gratuito que recae sobre las mujeres. Por otra parte, en Paraguay se ha evidenciado otro fenómeno llamativo, que es el siguiente. Durante los primeros meses de la pandemia, mientras disminuía el número de trabajadoras en ramas como las del comercio, los del servicio, en estos meses aumenta el número de trabajadoras en la agricultura, aumenta en un 29%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las mujeres que se desempeñaban como pequeñas comerciantes o trabajaban en el sector del servicio, que puede ser el servicio doméstico, migran hacia la agricultura, posiblemente la agricultura para autoconsumo, como una estrategia de supervivencia para hacer frente a la crisis. Entonces, estos indicios nos permiten afirmar de que la crisis, a la par que provocó un desplazamiento de un contingente importante de mujeres del trabajo, del campo del trabajo remunerado, provoca también un incremento del trabajo no remunerado. Bueno, frente a esta situación, el Estado paraguayo implementa un conjunto de medidas que en muchos casos son pioneras en la región, en el sentido o se dan de forma más inmediata en comparación a otros países, que tienen como propósito contener la crisis o mitigar sus impactos negativos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar algunas de estas medidas. Son muchísimas las medidas que se adoptan en Paraguay para hacer frente al impacto de la crisis. Vamos a tomar algunas y vamos a tratar de analizarlas desde una perspectiva que coloque el foco en la temática de la igualdad de género. Para ordenar las medidas, vamos a tomar como categorías para agrupar estas acciones los 4 pilares fundamentales definidos por la OIT como marco de políticas para mitigar el impacto económico y social de la crisis causada por el COVID-19. Y vamos a comenzar por el primero. El primer grupo de medidas tiene que ver con el estímulo de la economía y el empleo. Y vamos a tomar dos acciones públicas que se han llevado adelante. La primera de ellas es la gestión de préstamos para mitigar los efectos de la pandemia. El Estado paraguayo contrajo accedió a un préstamo de 1.600 millones de dólares para acciones relacionadas a mitigar o destinadas a mitigar los efectos de la pandemia. La contracción de deuda pública supone algunos riesgos para la igualdad de género que es importante enunciar. Si en una sociedad o en un país que no tiene suficiente capacidad de recaudación y que cuenta con una matriz tributaria regresiva, el pago de la deuda puede implicar recortes en inversión social y un incremento, en consecuencia, del trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Para decirlo en términos más concretos, si el Estado paraguayo decide pagar los servicios de la deuda y el dinero con el que se pagan los servicios de la deuda no se invierte en servicios de educación y de salud, por ejemplo, o de protección social, el resultado de ese tipo de decisiones, de ese tipo de políticas, supone un incremento del trabajo no remunerado que realizan las mujeres
con el propósito de generar condiciones para lograr el bienestar de sus familias y de los hogares que dejan de recibir este tipo de servicios por parte de los órganos públicos. Hay numerosos ejemplos o antecedentes en la región que muestran este tipo de situaciones. Eso ha sucedido, por ejemplo, con las reformas que han sido implementadas durante muchos países de la región durante la década de los 80 y de los 90 y que han sido documentadas por investigaciones que muestran cómo una menor inversión social supone un incremento de las acciones que se realizan en los hogares para generar estos niveles básicos de bienestar. Ahora bien, frente a esa situación, ¿qué es lo que se puede recomendar? Las recomendaciones vinculadas con estas son políticas fiscales progresivas, ¿no? Y presupuestos con enfoques de género para garantizar políticas sociales que aseguren el ejercicio de derechos. Por otra parte, otra de las acciones públicas que se han llevado adelante tiene que ver con el financiamiento de obras públicas como estrategia de generación masiva de empleos, directos o indirectos. Ahora bien, si lo pensamos desde una perspectiva de género, nosotros podemos, o se puede identificar o reconocer que los empleos directos generados mediante la inversión en infraestructura, por ejemplo, la construcción de rutas, benefician principalmente a los hombres, ¿no? Sectores como el de la construcción son sectores masculinizados y en cambio, las oportunidades para las mujeres suelen ser generalmente indirectas y dependen de su capacidad de autoempleo, de la disponibilidad de capital y de las alternativas que tengan para coordinar el trabajo remunerado y no remunerado. Entonces, frente a esto, las recomendaciones que se pueden enunciar tienen que ver con pensar en la posibilidad de obras públicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, como por ejemplo esos recursos que se utilizan para la inversión en infraestructura, pues bien que se utilicen para la construcción de centros de cuidado para niños y niñas o para la ampliación de redes de agua. El tema del agua o el tema de la gestión del agua está vinculado con el manejo de lo doméstico. Se puede recomendar la inclusión de mujeres en áreas de trabajo masculinizadas a través de programas de formación, que de hecho el Ministerio de Trabajo, de Empleo y de Trabajo lo está haciendo. Se puede pensar en la asignación de una proporción de las compras públicas a productos producidos por microempresas lideradas por mujeres. Dentro del pilar, pasando al segundo pilar, vinculado con el apoyo a las empresas, los empleos y los ingresos, el Estado paraguayo ha asignado diferentes tipos de subsidios como Plutudón, Ñangarecó y Tecoporá a personas afectadas por la pérdida del empleo o la disminución de sus ingresos. En el caso de los programas de transferencias monetarias condicionadas, esto supone algunos riesgos para la igualdad de género que tienen que ver con que estos programas no suelen problematizar la división sexual del trabajo. Esto se ha visto en numerosos estudios llevados a cabo en la región y también en Paraguay. Entonces, estos programas terminan convirtiendo a las mujeres en las principales responsables del cumplimiento de las contraprestaciones, reforzando de este modo su rol cuidador y la sobrecarga de trabajo. Frente a esta situación, la recomendación es fortalecer las transferencias monetarias, efectivamente son muy necesarias para brindar un nivel básico de ingresos a los hogares, pero esto podría realizarse introduciendo un enfoque que promueva paternidades responsables y la articulación con servicios de cuidados en los territorios. Otra de las acciones públicas realizadas dentro de este pilar fue el desarrollo de programas de formación para la reconversión laboral, programas que han demostrado tener buenos resultados y hay numerosas personas que han egresado de estos programas. Ahora bien, es importante tener en cuenta que una mayor participación no se traduce necesariamente en igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y en condiciones de empleo decente. Encuestas realizadas por Sinafocal muestran que una menor proporción de las mujeres egresadas de estos programas que de hombres obtiene un trabajo remunerado y accede a condiciones de empleo decente. Entonces,
Para afrontar este desafío es importante conectar las políticas de formación laboral con mecanismos de inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, con igualdad de condiciones laborales para hombres y mujeres, y sobre todo de conciliación de la vida laboral y familiar con corresponsabilidad social. El tercer pilar de políticas está asociado a la protección de trabajadoras y trabajadores en el lugar de trabajo. Y también dentro de este pilar se han llevado adelante numerosas acciones para mitigar los efectos de la pandemia. Una de estas acciones ha sido la elaboración de protocolos de actuación en ambientes laborales. Ahora bien, la pandemia ha intensificado la exposición a cuadros de estrés, de ansiedad y de depresión, entre otros asuntos que afectan la salud mental de las personas. Y en particular a la salud mental de las mujeres sobre las quienes recae, como decíamos anteriormente, la principal responsabilidad del bienestar familiar. Entonces, es recomendable que se promueva en las empresas la incorporación de dispositivos que permitan atender la salud mental de las trabajadoras. Dentro de estos protocolos de actuación en ambientes laborales, el tema de la salud mental es una cuestión de suma relevancia y en particular es importante atender al estrés que produce la recarga de responsabilidades familiares que soportan las mujeres. Por otra parte, otra de las acciones públicas ha sido la promulgación y la puesta en vigencia a través de una ley de la modalidad de teletrabajo en relación de dependencia. Eh, Al respecto, es importante tomar en cuenta que el teletrabajo, que puede resultar muy beneficioso en muchos casos, por sí mismo no resuelve la sobrecarga de tareas que pesa sobre muchas mujeres como consecuencia de la atribución de la mayor parte de las actividades domésticas y de cuidados, como venimos diciendo. Entonces es recomendable impulsar investigaciones que aporten evidencias y permitan comprender mejor la implicancia del teletrabajo y el desarrollo de la economía digital en las mujeres, con el fin de acompañar estos marcos normativos para que tomen en cuenta las necesidades específicas de la población femenina. Finalmente, el cuarto pilar se asocia a la búsqueda de soluciones a través del diálogo social. Una de las acciones públicas que se han llevado adelante es el fortalecimiento de instancias tripartitas como el Consejo Consultivo Tripartito, la Mesa de Política Laboral y las mesas sectoriales. Ahora bien, la información disponible no permite identificar datos sobre qué grado de representación tienen las mujeres trabajadoras en estos espacios de diálogo social, ni sobre la participación de organizaciones de un sector que, como veíamos anteriormente, ha sido particularmente afectado por la pandemia, como el caso de las trabajadoras domésticas remuneradas. Entonces, es recomendable implementar acciones afirmativas para incluir a más mujeres en las instancias de diálogo social, lo cual permitiría posicionar sus intereses en la definición de acuerdos y políticas públicas. Por otra parte, es importante establecer espacios de interlocución permanente con sectores feminizados de la economía, como la enfermería, el trabajo doméstico remunerado, como bien decíamos recién, la gastronomía y los servicios. Para cerrar esta brevísima y resumida presentación de algunos de los contenidos del documento que se presenta esta mañana, yo quisiera señalar, quisiera hacer algunas consideraciones finales, que son las siguientes. Introducir que esto se desprende del análisis que hemos realizado hasta el momento. Introducir un enfoque de igualdad de género en el diseño de políticas públicas, económicas, de empleo y fiscales, supone reconocer esta relación sistémica existente entre la esfera productiva y reproductiva de la sociedad. Es decir, la esfera productiva, el ámbito del trabajo remunerado, el ámbito de las empresas, no funciona si es que tenemos instalada una crisis en el ámbito de la reproducción, en el ámbito de lo doméstico. Ambas esferas están conectadas y, como bien dice una
profesora y feminista muy querida, que es Rosario Aguirre. Las bases, el cuidado, el trabajo doméstico, constituyen las bases sobre las que se sostienen las demás estructuras de la sociedad. Entonces, no podemos pensar en políticas públicas de empleo si no nos ocupamos también de generar condiciones de igualdad en el ámbito de la reproducción, en el ámbito del trabajo doméstico, en el ámbito del trabajo de los cuidados. Entonces, un factor clave para promover la autonomía económica de las mujeres es la distribución equitativa del trabajo no remunerado necesario para la reproducción social. Y esto se tiene que realizar valorando el aporte que brinda el trabajo no remunerado, el trabajo reproductivo, el aporte que brinda al bienestar y el ejercicio de derechos, al desarrollo del capital humano y al funcionamiento de las estructuras productivas, como decíamos recién. Y para lograr este fin, una acción concreta que es importante priorizar dentro de las líneas de trabajo o de políticas que se están llevando adelante en este momento, es la construcción de un sistema de protección social, ¿no? Como se está haciendo con el sistema de protección social, vamos, y de cuidados que tengan un carácter universal y que fortalezca el rol del Estado y promueva la corresponsabilidad del sector privado. Con estas consideraciones finales, yo quisiera cerrar esta presentación y, bueno, espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Muchísimas gracias, Patricio, por la presentación y los análisis realizados, que confirma que en crisis las mujeres continúan siendo uno de los grupos más afectados y vulnerables. Sin duda, nos invita a seguir revisando los datos y principalmente a seguir trabajando de manera participativa para lograr una reconstrucción socioeconômica y ambiental más inclusiva. A continuación, invitamos a las queridas ministras Celina Lescano, del Ministerio de la Mujer, y la ministra Carla Bacigalupo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que nos acompañen con sus reflexiones y comentarios. Conocemos el gran esfuerzo que viene realizando desde ambos ministerios y la coordinación que realiza con várias instituições para abordar essa problemática tão compleja. Entendemos que devemos ter uma mirada multidimensional que requer ações multissetoriais e multinivel. Em sentido, que mais podemos fazer para lograr uma recuperação mais inclusiva? Querida ministra Celina, tenés a palavra. Está en mute. Ministra, está en mute. Gracias, Silvia. Muy buenos días para todos, para Mario, Samaja, para Patricio, para Carla y para María Noel también, que nos acompañan hoy. El documento que presenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pone el foco en el impacto diferenciado de la pandemia COVID-19 en la vida de las mujeres por las desigualdades preexistentes que provocan, por tanto, el rezago laboral, presentando nuevos obstáculos hacia la autonomía económica, recargando las tareas de cuidado y no remuneradas, poniendo a prueba la salud mental y de todas las redes de apoyo. Pone a prueba asimismo la capacidad de visión estratégica de la sociedad en su conjunto y en particular de la gestión pública frente al gran compromiso de la reactivación post-pandemia. Antes de la pandemia, en el Ministerio de la Mujer, como órgano nacional rector para la igualdad de las mujeres, fijó como objetivo general el cuarto Plan Nacional de Igualdad, en vistas a preceptos constitucionales muy claros, que es el de avanzar hacia la igualdad real y efectiva de las mujeres, allanando los obstáculos que la dificultan o impiden y eliminando toda forma de discriminación, defendiendo así 5 grandes áreas de trabajo en torno a los ejes de derechos, visibilizando los principales obstáculos y delineamientos, metas que consideramos oportuno mencionar esta mañana.
Primeramente, la ley no discrimina a las mujeres con el espíritu de hacer frente a las discriminaciones o desigualdades que provienen de las mismas normas y reflexionar sobre proyectos de ley y modificaciones normativas que garanticen el marco jurídico igualitario como componente de un Estado social de derecho, en sinergia con el primer indicador del ODS 5 y la Agenda 2030 y en línea con los principales planes nacionales. Número 2, el empoderamiento en la toma de decisiones, tomando como referencia la simetría en la representación política de las mujeres y hombres en los cargos electivos y de la función pública, y sobre todo la falta de mecanismos institucionales para corregir este esquema de desigualdad. Número 3, la autonomía física, concentrando grandes desafíos a nivel nacional en torno a una educación para la igualdad, la salud integral, la prevención y el combate a la trata de personas y una vida libre de violencia. El número 4, el énfasis en el empoderamiento económico, buscando visibilizar y acelerar medidas para la corresponsabilidad compartida del cuidado, como principio universal de derecho y bienestar humano y como estrategia para el desarrollo, sumadas al principio de igualdad en el empleo, en el financiamiento y en el emprendedurismo. Como último punto, pero no menos importante, el acceso a la justicia, como un eje que afecta todo el ciclo y áreas de la vida de las mujeres y que requiere de normativas, capacidades institucionales e instrumentos específicos para la garantía de las mismas. Con la aparición de la pandemia, esta agenda de trabajo no ha cambiado. Al contrario, y como se temía, la vida de todas las mujeres se vio seriamente afectada en Paraguay y en el mundo, en aspectos muy particulares como la violencia en todas sus formas y ámbitos, la recarga de tareas y consecuentes efectos en la salud mental y emocional, la alta demanda sobre las tareas de cuidado no remunerados y el rezago laboral. Frente a la incertidumbre sanitaria, pero a sabiendas que toda la situación de la crisis incrementa las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres y sobre todo las expone a mayores riesgos, el Ministerio de la Mujer se abocó frente a los riesgos ante las situaciones de violencia en varios aspectos. Diseñamos y adaptamos nuevos protocolos de intervención en contexto de pandemia. El protocolo de prevención y atención a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia y mujeres afectadas por la trata del Ministerio de la Mujer ante la situación de emergencia del coronavirus. El segundo protocolo, el protocolo de actuación para el ingreso de las mujeres con sus hijas, hijos y dependientes que ingresan a los albergues del Ministerio de la Mujer ante la situación de emergencia del coronavirus, de conformidad al instructivo para albergues del Ministerio de Salud. Número 2, habilitamos las líneas telefónicas para la atención a mujeres en situación de violencia con los ajustes de horarios y modalidades remotas que ya existían para mantener la atención de 24 horas y ampliar la cobertura de orientación y contención, resguardando al mismo tiempo a las profesionales a cargo. La línea de auxilio 137 durante el periodo de confinamiento en los hogares como medida de disminución de riesgos del contagio del virus tuvo un incremento del 78% en la cantidad de llamadas, lo que implica una recarga de trabajo del servicio del Ministerio de la Mujer, tanto en Asunción como desde sus centros regionales ubicados en el interior del país. Esta recarga de atención se dio contando con los mismos recursos presupuestarios, por lo cual la institución debió ampliar sus metas de alcance sin modificaciones presupuestarias. Refuerzos de la articulación interinstitucional. Se han fortalecido los mecanismos de atención, contención psicológica, asesoramiento jurídico y articulaciones con otras instituciones, tanto del sistema de justicia a través del Plan Piloto de Reacción Inmediata, de las mesas de prevención de la violencia hacia las mujeres, PREVIM, a nivel central
y las departamentales en Itapúa, Amambay, Canendillú, Curuguatú y Boquerón. Se diseñó y se puso en marcha un instrumento de identificación de mujeres en situación de violencia y sus necesidades, en el marco del programa de retorno al país de connacionales y la oferta de servicios. Se diseñó y se desarrolló campañas comunicacionales específicas, prevención de la trata de personas en tiempo de coronavirus, con la cooperación de Partners of America y fondos del gobierno americano. Campaña dirigida a prevenir este crimen, con énfasis en el cuidado que deben tener las personas a la hora de contar con ofrecimientos laborales que pudieran resultar engañosos. De igual manera, se realizaron cursos virtuales sobre el abordaje a la trata dirigidos a mecanismos de género del Poder Ejecutivo y de los gobiernos departamentales. Sobre las formas de violencia, las campañas comunicacionales Tapabocas 37 en coordinación con la farmacia Punto Farma, la campaña comunicacional de sensibilización sobre el cuidado en el marco de la pandemia del COVID-19, noviazgos y violencia, sello de empresa segura, entre otros. Política Limpia se diseñó y realizó también la campaña de prevención de la violencia política y de apoyo a la participación política de las mujeres con el apoyo de la cooperación internacional. Frente a los riesgos de rezago laboral y económico de las mujeres, coordinamos el Programa Nacional Ciudad Mujer en el centro ubicado en Villa Lisa a través del cronograma Ciudad Mujer Móvil con servicios a mujeres en el interior del país. Apoyamos la dirección de la Red Nacional de Laboratorios del Ministerio de Salud con la disposición de 2 camiones del proyecto Ciudad Mujer Móvil para la toma de muestra del COVID-19 y vacunación. Solicitamos al Banco Nacional de Fomento y al Crédito Agrícola de Habilitación la flexibilización y obtención de líneas de créditos específicas a mujeres del sector turístico. Entregamos donaciones consistentes en insumos de limpieza y víveres a diferentes instituciones e insumos para la bioseguridad. También solicitamos a la Secretaría de Emergencia Nacional la incorporación de víctimas de violencia y de tentativa de feminicidios para el programa Ñangareco, con el apoyo del registro de mujeres del programa de ayuda para el subsidio Putubó a través del programa Ciudad Mujer 2.0. Recepción y donación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL de un paquete corporativo consistente en líneas telefónicas y mensajería ilimitada. La articulación de cronogramas de capacitación, formación de empresas, microempresas, comercio electrónico en torno al uso de TICs como alternativa de mantenerse conectadas y con alternativas de sustento en el hogar. Ferias del Ministerio de la Mujer, habilitación de telecentros en los centros regionales del Ministerio de la Mujer. También procesamos la formulación de políticas de cuidado, visibilizando la distribución de las tareas de cuidado no remuneradas, afectando el tiempo de las mujeres, limitando sus oportunidades laborales y productivas y afectando en general a toda la población, y en particular a quienes se encuentran en alguna situación de dependencia y requerían de servicios especializados. El sello de empresa segura y fortalecimiento de las instancias temáticas lideradas por el Ministerio de la Mujer, entre otras acciones. Estas acciones las desarrollamos con todo el equipo del Ministerio de la Mujer, sumada a las del Gobierno Nacional a través de las distintas instituciones acorde a sus competencias, como los esfuerzos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se realizaron para mantener a las mujeres en el sector formal del empleo, velar por los derechos laborales y ampliar las oportunidades y modalidades laborales con características que permitan mitigar los efectos de la pandemia y en convergencia entre los sectores. También se trabajó con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, el Gabinete Social en coordinación del Sistema Nacional de Protección Social, el Crédito Agrícola de Habilitación, el MIC, entre otras tantas. Y cómo no mencionar a las redes de las mujeres existentes
y nuevas que surgieron en contexto de pandemia para mitigar los riesgos de alimentación y cuidado. A las mujeres del sector salud, enfermeras, investigadoras, comunicadoras, que ponen en relieve la capacidad resiliente de las mujeres paraguayas. A las mujeres rurales, indígenas y con discapacidad, que hacen frente a las múltiples formas de desigualdad y se mantienen como agentes de desarrollo y actoras de cambios. La agenda para la igualdad de las mujeres puede tener distintos enfoques desde los diversos sectores en Paraguay, pero la pandemia devela la vulnerabilidad de las mujeres, por lo que agradecemos al PNUD la sistematización de este documento que, además de reflexionar sobre las desigualdades y sus efectos inmensurables en un contexto de pandemia, apunta a recomendaciones en función a una agenda de desarrollo en ejercicio de los derechos de las mujeres y sobre todo desde un rol garante de derecho por parte del Estado paraguayo. Algunas de ellas ya se encontraban en marcha y esperemos que todas se orienten a la toma de decisión de los distintos sectores y ámbitos. Desde el Ministerio de la Mujer, el compromiso de reafirmar las líneas de acción del Cuarto Plan Nacional de Igualdad en línea con el Plan Nacional de Desarrollo, poniendo énfasis en la atención a estas reflexiones y recomendaciones recogidas frente a los efectos de una pandemia sin precedentes en el mundo y del cual todos recogemos aprendizajes y anhelamos el bienestar humano. Por último, quiero agradecer especialmente el énfasis en darnos la oportunidad de participar a las mujeres en la construcción del diálogo social. Solo con la participación activa de las mujeres se logrará una agenda transformadora, igualitaria y de crecimiento global para todos y todas, sin que ninguna quede atrás. Una vez más, gracias a Silvia, a todo el equipo de las Naciones Unidas, a mi colega Carla García Lupo, a todos los que formaron parte de este trabajo, a cada una de las mujeres paraguayas en este mes que conmemoramos el protagonismo histórico que tenemos las mujeres desde el origen, desde la formación y defensa de la sociedad paraguaya y desde luego en el tiempo presente. Gracias, Patricio, por el rol de investigador que en estos tiempos hallazgos reafirmamos la hoja de ruta nacional con la cual estaremos comprometidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministra Celina, por compartir su visión, los 4 pilares de trabajo del Ministerio de la Mujer y todo el trabajo que viene haciendo desde la pandemia hasta ahora para apoyar, para proteger a las mujeres paraguayas. Con la palabra ahora, la ministra Carla. Adelante, ministra. Gracias, Silvia. No me están permitiendo activar la cámara. Aquí estoy. Ahí sí. Solamente comentar que me parece no puede iniciar su video porque el anfitrión lo deshabilitó. Necesito poder... Bueno, yo puedo empezar igual, Silvia, sin cámara. Estamos en eso y te aviso cuando esté solucionado. Adelante, ministra. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Silvia, querida, por esta invitación. Al señor Mario Zamaja, al señor Patricio Dobré, a la colega, la ministra de la Mujer, a María Noel Baeza. Muchas gracias al PNUD por esta iniciativa, por este informe, sobre todo por las conclusiones y recomendaciones. Sin duda, un momento histórico que nos tocó vivir, no solo como Paraguay, sino como mundo, afrontar una pandemia más allá de las consecuencias en salud y en la vida de las personas, incidencia directa en la economía y en el empleo, y obviamente esa incidencia ha tenido sin duda desde el inicio del año 2020 un rostro de mujer por las propias características y naturaleza. Nosotros como Ministerio del Trabajo desde el inicio de la pandemia hemos aplicado una política laboral COVID basada en 4 ejes estratégicos. En primer lugar,
lo que hace a la protección al trabajo en cuanto a subsidios a trabajadores formales y no formales. En segundo lugar, una política de seguridad ocupacional para evitar que los ambientes laborales se conviertan en focos de contagio con protocolos sanitarios, fiscalizaciones, la habilitación del agente de seguridad ocupacional, una figura inédita que ha realmente causado impacto impresionante en nuestro país. También todo lo que hace a la capacitación y reconversión laboral, ya que muchísimos ciudadanos tienen que reconvertirse cursos rápidos de capacitación a otras áreas laborales hasta emergencia y obviamente a la formalización y la protección social en general. Desde el inicio de la pandemia, las mujeres han sido afectadas. Los números estadísticos, conforme lo reproduce el informe de la pandemia de la desigualdad, ha tenido obviamente digamos, hasta retroceso en lo que venía dándose como desarrollo en el empleo de las mujeres. Sin embargo, a partir del del año 2021, hemos podido ver cómo la recuperación del empleo en Paraguay ha tenido, sin duda, rostro de mujer. Y solamente compartir con ustedes algunos datos importantes. Como ustedes saben, Paraguay es, según la OIT y la CEPAL, uno de los países con menor incidencia de la pandemia en las tasas de desempleo y desocupación. Hemos logrado mejorar de desempleo o desocupación que teníamos en el tercer trimestre del 2020 a un 6.5% de desempleo en el año 2020 de plena pandemia, y un 2021 en el que la recuperación, sobre todo gracias a la inmunización impulsada por el gobierno nacional, han impactado. Tenemos en el año 2021 113.000 mujeres más ocupadas que en el año 2020. 48.000 menos mujeres desocupadas. 65.000 mujeres menos subocupadas. Eso quiere decir que 65.000 mujeres lograron recuperar sus horas de trabajo. Y tenemos una importante resta también en la inactividad circunstancial que fue provocada directamente por la pandemia, es decir, mujeres que no tenían empleo pero tampoco buscaban empleo, y obviamente por las medidas restrictivas quedaron absolutamente inactivas. Y ahí tenemos una diferencia de 55.000, es decir, 55.000 mujeres salieron de esa inactividad circunstancial y se sumaron a la fuerza laboral. Una fuerza laboral que representa el 53% en Paraguay. Una amplia participación de las mujeres, sin duda, en la fuerza laboral femenina. El Ministerio del Trabajo ya venía aplicando una estrategia absolutamente dirigida a empoderar a mujeres, empoderarlas a través del trabajo digno, a través de la defensa de sus derechos laborales y a través de la capacitación para el trabajo en oficios no tradicionales históricamente para mujeres en Paraguay. La estrategia Emplea Igualdad cobró mucha mayor fortaleza y protagonismo en la fase ya de recuperación de la pandemia, pero estamos hablando ya de la fase de la cuarentena inteligente. En el año 2020 reforzamos la estrategia Emplea Igualdad, reforzando nuestra oficina de atención al trabajo, que es una oficina especializada para mujeres. En el Ministerio de Trabajo no hay un solo servicio de resolución de conflictos laborales, sino dos diferenciados. Uno para, en general, hombres, y otro especializado, con técnicas especializadas en el servicio de atención a mujeres, con énfasis en el empleo doméstico. Y tenemos atenciones diarias que en el año, imagínense, 2020 y 2021 en pandemia han logrado atender a más de 72.000 mujeres. 72.000 mujeres que pasaron por nuestras oficinas con problemas de despido, de falta de salario, de suspensión de contratos, de prestaciones por maternidad,
por enfermedad, que al principio hasta estuvieron en duda de seguir de seguir pagándose por suspensión. Una serie de vicisitudes que tuvimos que pasar al lado de las mujeres trabajadoras, pero gracias a Dios nuestro servicio se fortaleció y pudimos llegar como nunca, rompimos todos nuestros récords. Por supuesto, en el año 2019 eran otros números, pero durante el año 2020 y 2021 logramos más de 35.000 mujeres por año atender. Hemos logrado reposiciones al puesto de trabajo, indemnizaciones pagadas, suspensiones levantadas, en fin, una atención realmente personalizada a las mujeres en esta crisis. También hemos reforzado nuestra oficina de atención a violencia laboral. Obviamente, esta oficina atiende a hombres y mujeres, pero el 90% de lo que atendemos es mujer trabajadora, una oficina nuevamente especializada en todo lo que hace a la violencia laboral. Hemos también realizado 3.700 atenciones. Y en empoderamiento económico, todo lo que tiene que ver con oficios no tradicionales para mujeres a través de nuestros 3 órganos de capacitación. El SNPP, el SINAFOCAL y el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, que más que nunca en pandemia se ha abocado a generar mujeres operarias de máquinas pesadas, mujeres constructoras, albañiles, fontaneras, mujeres vendedoras sin duda con habilidades digitales. Hemos fortalecido y tratado obviamente de suplir una falencia histórica que tiene el Paraguay con las mujeres, que es la falta de innovación y tecnología. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo, digamos, adicional en enseñar herramientas informáticas a mujeres y en entregarle notebooks en las manos. Durante el año 2020 y 2021, más de 1.500 mujeres fueron beneficiadas, no solamente con cursos de capacitación, sino también con la entrega de computadoras, y eso realmente ha cambiado sus vidas, ya que no solamente el conocimiento, sino esta herramienta fundamental ha permitido que puedan vincularse a un empleo y también puedan emprender de una manera mucho más fuerte. Hoy hace que nuestra estrategia Emplea Igualdad y los cursos de oficios no tradicionales para mujeres, bueno, tengamos cada vez más mujeres operarias de tractores, retroexcavadoras, mujeres que hoy están trabajando en las obras de infraestructura de todo el país. Esta es una estrategia no muy fácil, no es solamente programar los cursos y llevarlos a la comunidad, sino romper digamos, aquella etiqueta fuerte, cultural, que solamente encerraba a las mujeres en los oficios, por lo menos aquí en Paraguay, de cocina, textil y belleza y estética, donde ya no se producían oportunidades de trabajo, y romper eso, convencer a las mujeres, convencer a las empresas que contraten mujeres en electrónica, en electricidad, en mecánica de motores, animarlas a que no solamente estudien, sino luego que se hagan las entrevistas de trabajo, porque hemos pasado por las diferentes etapas. Realmente ha sido una estrategia difícil de instalar, pero hoy podemos decir que hemos avanzado muchísimo, que esta corriente está siendo ya casi una corriente nacional, que cada vez más tenemos ahora con muchísima satisfacción. Estamos recibiendo notas de empresas que nos piden solo mujeres montacarguistas, solo mujeres tractoristas, porque también ha tenido un fuerte impacto en las empresas, que han notado una mayor responsabilidad, obviamente, y hasta una mayor eficiencia de las mujeres en el manejo de este tipo de máquinas pesadas, que antes estaba reservado solamente a los hombres. Así que yo quiero compartir un poco estas experiencias anecdóticas, muy empíricas, que van mostrando que esta estrategia cada vez más va cobrando fortaleza. Ayer nada más compartía el presidente de la República el testimonio de una mujer que estudió albañilería, ya está trabajando, está manteniendo a sus hijos, ya está pendiente de los cursos de electricidad. Y bueno, como Joana, otras tantas mujeres del Paraguay que están ya, digamos, tomando la estrategia Emplea Igualdad, y obviamente aprovechando estas oportunidades que sin duda tienen un impacto directo en la generación de ingresos, en su calidad de vida y, por supuesto, en posibilidades de manutención de su familia. Bueno, en nuestro servicio de intermediación laboral también, el Servicio Público de Empleo,
desde el inicio de la pandemia ha fortalecido todos nuestros servicios de intermediación, toda la guía que implica la postulación, los test laborales, las entrevistas, la capacitación en habilidades blandas para que más mujeres puedan conectarse con un trabajo. También la certificación ocupacional de mujeres empíricas ha tenido un impacto brutal. Hoy recorremos el país, hoy estuvimos, por ejemplo, en Capiatá, certificando a mujeres que históricamente eran cocineras, pero nunca habían tenido acceso a un título que acredite esos conocimientos y que realmente le abren una oportunidad mucho mayor de, además de la dignificación personal y profesional, de conectarse con oportunidades de trabajo. Nosotros en el año 2020 y 2021 hemos logrado triplicar la cantidad de mujeres capacitadas en general. Hemos llegado solamente en el año 2021 a 109.000 mujeres capacitadas en diferentes oficios, también por supuesto aparte de los oficios técnicos en emprendedurismo. Y para citarle algunos proyectos específicos como el programa de primer empleo que está dirigido a mujeres jóvenes egresadas del bachillerato. Es un programa de capacitación de 250 horas que lo que hace es un poco nivelar los conocimientos que todavía en forma deficiente viene arrastrando el sistema educativo paraguayo, enseñándoles nuevamente castellano, matemática, contabilidad, habilidades blandas, cómo presentarse a una entrevista de trabajo, un cúmulo de conocimientos que han aprovechado más de 2.839 mujeres que en el año 2021 terminaron el curso de preparación para el primer empleo y ya están haciendo pasantías laborales en empresas. El plan Generación Digital es un plan que con el enfoque de emplear igualdad hoy apunta a que las mujeres dominen básicamente Word y Excel, pero además queremos tener muchas más mujeres programadoras, expertas en ciberseguridad, en redes. Estamos trabajando con Microsoft y Cisco, animando cada vez a más mujeres a que incursionen en el mundo digital y con esto obviamente mejorando su empleabilidad, ya que hoy cualquier puesto de trabajo en Paraguay requiere el dominio de las herramientas informáticas básicas. La campaña de formalización del empleo doméstico lo hemos encarado de manera institucional, de una manera sistémica. Es una campaña que dura 3 años, hemos recorrido muchas casas, me ha tocado también recorrer las casas de Asunción, ya vamos a estar este año por el interior del país llevando un mensaje directo a los empleadores y a las trabajadoras domésticas para romper aquel mito de que ser formal es más caro, de tal manera a que muchas más mujeres puedan ingresar al sistema de seguridad social dentro del empleo doméstico. Por supuesto, desde el Ministerio también trabajamos con el Ministerio de la Mujer en el eje de empoderamiento económico dentro de lo que es Ciudad Mujer y por supuesto trabajando con gobernaciones y municipios en nuestra estrategia Empleate en tu ciudad. Hoy estamos trabajando con los intendentes, gobernadores, aplicando, por supuesto, rompiendo esquemas comunitarios para instalar también en cada municipio nuestra estrategia Emplear Igualdad, como recién estábamos en Capiatá pidiendo a muchas mujeres que se inscriban en el curso que acabamos de arrancar de operación de excavadora hidráulica, por ejemplo, y tratando de romper un poquitito ese tema cultural también, no solamente a nivel país, sino ya enfocado a cada municipio. Quiero referirme nada más, Silvia, si me permitía, algunas recomendaciones que nos hace PNUD en el informe. En cuanto a la política de cuidado, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer, sin duda. Muchísimas mujeres trabajadoras necesitan tener una política de cuidado sólida. En ese sentido, el Ministerio del Trabajo apoya todo lo que hace a la formación de más centros de cuidados del Ministerio de la Niñez. También queremos impulsar la red de cuidado que en otros países tiene muchísimo éxito, es decir, que mujeres puedan cuidar en sus hogares a 5 o 6 criaturas de la comunidad y eso genera empleo obviamente para la cuidadora, pero también posibilita el trabajo de las otras. Así que esa es una iniciativa importante que todavía tenemos que impulsar juntos. La recomendación del PNUD de impulsar obras públicas y la impulsión de mujeres en esas obras, como también centrarse en la formación, la reconversión de mujeres, es exactamente lo que estamos haciendo con Emplear Igualdad, la reconversión, por ejemplo, del área textil tradicional
industrial. Las mujeres también que estaban en gastronomía, digamos, simple, la estamos reconvirtiendo hacia el área de tecnología de alimentos, manipulación de alimentos, donde sí ya hay más empleo y más posibilidades de crecimiento. Y ni qué decir aquellas mujeres que van cambiando de oficio, que se dedicaban, por ejemplo, al arte, que se dedicaban a belleza y estética, y hoy la estamos reconvirtiendo hacia el área de manejo de máquinas pesadas, seguridad industrial, con nuestra mensaje fuerte de reconversión. También referirme un poco a todo lo que hace la educación financiera y emprendedurismo. Nuestro centro de entrenamiento del emprendedor, de hecho, tiene un público meta generalmente mayor al 80% femenino. Trabajamos con mujeres de todo el país en emprendedurismo, enseñándole cómo se hace un plan financiero, manejar educación financiera, cómo poner el precio justo a su producto, cómo desarrollar su marca, cómo hacer telemarketing, televenta. Realmente hemos podido ver la transformación de mujeres emprendedoras impresionantemente, que ya tenían un oficio, obviamente, pero a partir de la enseñanza en educación financiera, a partir de todo lo que hace emprendedurismo, han podido potenciar, pero a otro nivel, sus emprendimientos. También el Servicio Público de Empleo, en cuanto a la recomendación de fortalecer los servicios de intermediación laboral, hemos logrado que más de 5.600 mujeres se incorporen a un trabajo en el año 2021, y por supuesto, generalmente la mayoría de la gente que acude a las ferias semanales del Ministerio del Trabajo de Empleo, porque lanzamos todos los lunes ferias virtuales y presenciales de empleo. Ya es una tradición que todos los lunes amanezca y haya un cúmulo de vacancias que el Ministerio del Trabajo generalmente acumula durante la semana, permitiendo así que muchas mujeres puedan semana a semana ir teniendo la oportunidad de vincularse con una oportunidad de trabajo. En cuanto a la formalización de MIPYMES, que generalmente aglutina a muchísimas mujeres trabajadoras, hemos por primera vez sacado un sistema y lanzado un sistema de exoneración de multas a MIPYMES que ha permitido a muchísimas, sobre todo microempresas del país, formalizarse y formalizar a sus trabajadores gracias a este sistema inédito de exoneración de multas en todo lo que hace al empleo y trabajo, y nuestra estrategia integral de empleo internacional de trabajo también permitiendo sacar de la informalidad a muchas mujeres. Con SPS vamos en inclusión como Maricales Tigarribia, con mujeres instalando oficinas de protección al trabajo, trabajando con líderes comunitarios, con el municipio, con el gobernador y con las empresas locales, de tal manera a sacar cursos de formación dirigidos a la demanda laboral, de tal manera a que generen empleo directo. Es un servicio, es un eje que tampoco es muy fácil trabajar, pero sí lo estamos haciendo muy fuertemente con el gabinete social y, por supuesto, instituciones aliadas. Lo resaltante también entre las recomendaciones, Silvia, es el tema referente a los subsidios laborales. Nosotros, como ustedes saben, hemos desarrollado también de manera inédita el Plan Nacional de Protección a Trabajadores Formales con 4 tipos de subsidios hasta ahora vigente, y hasta el mes de junio de este año incluso va a estar vigente este plan, que ha permitido pagar a mujeres formal en Paraguay. Ya ha habido casi nula merma de trabajadores formales. Donde sí se ha dado la pérdida mayor es en el empleo informal, pero incluso ese empleo informal, como ya mencioné, ha digamos, recuperándose de una manera impresionante ya en el tercer trimestre del año 2021. En cuanto a la violencia laboral, también seguimos, obviamente, fortaleciendo nuestra oficina de violencia laboral con importantes logros. Era una falencia histórica que tenía el Paraguay. Desde el año 2019 pudimos saldar esa deuda que teníamos como país, y hoy nuestra oficina de violencia podemos decir que es altamente concurrida y da una respuesta concreta.
También decirles que el diálogo social en todo lo que hace al Consejo Consultivo sectoriales es la gran herramienta que tiene el Ministerio del Trabajo para construir políticas de empleo y trabajo inclusivas que abracen las necesidades de la gente, que abracen la demanda laboral real y utilizar toda esa información que surge del diálogo para la elaboración de políticas concretas como hoy es Empleate en tu ciudad, como hoy es Emplea Igualdad, como es el Plan de Reactivación del Empleo y el Plan Nacional de Empleo. Hemos podido recoger justamente a través del diálogo social insumos por demás importantes para construir políticas serias y acordes a las necesidades del mercado de trabajo. Bueno, quedarme por aquí, agradecerles nuevamente por este informe. Ojalá lo podamos hacer también luego de que ya tengamos los datos últimos del 2021, porque aún tenemos que tener, según los datos del INE, los reportes del año 2021 al cuarto trimestre. Sin duda la pandemia nos va a seguir desafiando. Vamos a ir recuperando seguramente de a poco todo lo que se fue perdiendo, pero sin duda Paraguay es hoy un país resiliente, determinado a salir adelante por las políticas públicas bastante, digamos, oportunas que ha tomado, de cierre riguroso al principio, apertura muy rápida, pero con planes, digamos, de protección social, sobre todo a sus trabajadores, y bueno, apuntando sobre todo a también fomentar el empleo de mujeres a partir de la capacitación. Desde el Ministerio del Trabajo vamos a seguir apostando a ese plan de reactivación del empleo con un enfoque absolutamente inclusivo y fortaleciendo nuestra estrategia Emplea Igualdad, también gracias a la cooperación del PNUD y de otros órganos internacionales. Muchas gracias y a las órdenes desde el Ministerio. Querida ministra Carla, muchísimas gracias. Siempre un gusto escucharte. Me encanta tu fuerza, tu dinamismo, tu positivismo. Felicito más una vez el impresionante trabajo que el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Empleo viene haciendo, que aseguró que Paraguay lograsse uma recuperação mais inclusiva. É impressionante o trabalho inovador que ustedes promocionam. Me encanta as mulheres trabalhando em obras, manejando tratores, ofícios não tradicionais para mulheres, especialmente no mundo digital. Graças por compartilhar os números positivos de emprego formal para as mulheres em 2021. Ojalá tendremos os números completos muito pronto. E a verdade é que muitas das ações que mencionaste se referem às recomendações desse informe. Graças. A continuação, invitamos a Maria Noel Vaesa, diretora regional de ONU Mulheres, que nos comparta algumas reflexões. Um gosto saludá-la. Maria Noel, hace mucho tiempo que nos vemos y más una vez un gusto conectarte contigo por medio de Zoom después de 10 años, yo creo. Maria Noel. Sí. ¿Qué tal, Silvia? Qué gusto verte, un placer estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, un placer también estar con Mario, nuestro coordinador residente, con la ministra Carla Basigalupo. Un placer escuchar todo lo que se está haciendo, y Celina Lescano lo mismo. La verdad que un placer para mí ver a dos ministras, mujeres paraguayas. Como ustedes saben, quiero muchísimo al Paraguay, es un país donde he vivido, donde tengo muchos amigos, y me siento muy afortunada de poder estar hoy con ustedes. Mis sinceras felicitaciones a don Patricio Dobré por el excelente informe y la excelente presentación, y bueno, muchas gracias por haber nombrado a ONU Mujeres. Yo sé que Ernesto, nuestro coordinador de nuestras actividades en Paraguay, está muy en contacto con ustedes y ha hecho un gran trabajo como siempre, y bueno, agradezco mucho que consideren este tema como fundamental. Así que no se imaginan la alegría que tengo de escucharlos. Bueno, la pandemia del COVID-19 en el Paraguay y en toda nuestra región, y en el mundo, diría yo, ha puesto de relieve de modo diferenciado cómo impactan las crisis sobre las mujeres. Creo que si hay algo que podemos sacar de la pandemia es que el mundo descubrió que existen los cuidados,
Oh, casualidad. ¿Y saben quién hace los cuidados? Las mujeres. Y es un trabajo no remunerado, algo que venimos insistiendo desde ONU Mujeres y desde el PNUD y desde Naciones Unidas. Es un trabajo, y es un trabajo no remunerado que las mujeres hacen 2.5, 3.5 y que con la pandemia se fue hasta 4 y 5 veces más que los hombres. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el cuidado es algo que nos corresponde a todos, y el cuidado es algo que tenemos que considerar como un derecho fundamental a cuidar y a ser cuidado. Pero la pandemia profundizó las desigualdades de género con una posición más desfavorable aún para las mujeres, para poder lograr su autonomía, tanto económica como física, como de toma de decisiones. En nuestra región, la pandemia resultó la peor contracción económica y social de los últimos años, con un retroceso en la participación laboral de las mujeres de hasta 18%. Por eso me alegro mucho escuchar a la ministra de Trabajo que, bueno, parece que en Paraguay las cosas son distintas, lo cual lo vamos a estudiar en profundidad porque sería un ejemplo buenísimo para el resto de la región. Pero básicamente hemos tenido un retroceso de la participación de las mujeres en el mundo laboral. Y no nos olvidemos que hay 118 millones de mujeres en nuestra región que trabajan en la informalidad en los sectores más afectados por la pandemia. Por ende, estamos en una situación muy precaria, donde tenemos que velar por una protección social que sea más articulada, más comprensiva y más inclusiva. El informe que nos presentan de manera muy clara nos habla de todos estos problemas y también de la centralidad de los cuidados y del trabajo no remunerado. Quiero decirles que la última encuesta sobre el uso del tiempo de las mujeres que se aplicó al Paraguay en el 2016, del total de horas semanales que las mujeres en Paraguay dedican al trabajo no remunerado, las mujeres aportan el 70%, casi el 80%, casi el 71%, y los hombres apenas el 28%. O sea, las mujeres en Paraguay aportan 2.5 veces más de su tiempo a tareas no remuneradas. Por eso hemos comenzado a discutir llevar adelante una política nacional de cuidados orientada a la construcción de un sistema integrado público-privado comunitario de estructura de protección social. Y eso es lo que estamos abocados en toda nuestra región. Lo hemos tomado como el principio político más importante y felicito a Paraguay por haber ingresado en la Alianza Global de los Cuidados, como resultado de nuestro esfuerzo de generación igualdad y de la gran propuesta que el gobierno de México nos ha hecho de crear esta alianza mundial, global, para estimular los cuidados. Y yo quiero decirles que para nosotros la inversión en sistemas de cuidado no solo permite romper el círculo vicioso de pobreza y exclusión y discriminación contra las mujeres, sino que puede transformarse en un círculo virtuoso que genere retornos económicos, sociales, a través de lo que nosotros hemos llamado el triple dividendo de la inversión en cuidados. El dividendo de la inversión en la familia, el dividendo en la inversión de generar empleos, porque el cuidado genera empleo, por eso lo vemos como solución a la salida de esta crisis económica y además permite un efecto compuesto de que las mujeres salgan a trabajar a su vez. Así que el diseño de sistemas integrales de cuidado debe promover la modificación de la tradicional división sexual del trabajo, considerando el derecho a cuidar y recibir cuidados en condiciones de igualdad, priorizando el desarrollo infantil, el derecho a la vida digna de las personas mayores, ya que me estoy acercando a ser una persona mayor, quiero que se tome en cuenta este derecho, y por supuesto no nos olvidemos de las mujeres con discapacidad. La inversión en la economía de cuidado puede realizarse a través de varios medios, y por eso es importante que impulsemos legislación que nos permita ingresar al acervo legislativo de nuestros países este derecho fundamental que es el derecho al cuidado. Tenemos que reforzar los marcos legales, mejorar la infraestructura, porque esto requiere infraestructura también. Necesitamos infraestructura dura
que permita establecer estos centros de cuidado. Necesitamos articulaciones entre el sector público.